Y continuamos en la segunda parte de esta entrevista con dos profesionales de altísimo nivel y que además me ha dado como, no bastante, no muy poca, sino mucha nostalgia, porque entré a una redacción hace más de 2 décadas, a Diario Hoy, y ahí conocí a Gisela Raymond. Y luego tuve el privilegio de ir a un periódico, Diario El Comercio, y que mi jefa sea Marixa Carvajal. Marixa, en el segmento anterior hablabas de humanizar las historias. Me ha llegado mucho porque los periodistas, y digo, me tomo el nombre de los colegas, cuando nos dicen que hablemos de números, respondemos, oye, soy sociales. Entonces, como que lo vimos mucho al tema económico, Marixa. Entonces, ¿cómo hacer que los estudiantes se decanten por esta especialidad del periodismo económico que siempre va a ser importante? Yo creo que ahí hay varios vías, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo me decanté por mí misma, no me decanté en la universidad, ¿ya? En ese sentido, habrá estudiantes que tengan esa inclinación, ese gustito por la economía, y habrá otros que la vayan adquiriendo en las universidades, en las clases, ¿verdad? En la cátedra. Ahí el papel del profesor de periodismo es eso, tratar de aterrizar o hacer la mirada desde el periodismo a la economía, siempre conectarlo con lo que ocurre en el entorno para que se interesen. Yo estoy de acuerdo con eso de que muchos escogen sociales y luego periodismo porque no les gustan los números, pero se pegan una estrellada porque es que la vida es números. La vida no se puede separar, letras, números, música. Y los números no están en la economía. Están en judiciales, están en cultura, están en deportes, para saber quién es el número 1, el número 2, quién lleva la delantera. ¿Quién ha metido los mayores goles en un campeonato? Lo más sensato es hacerse amigo de los números, para tener una relación fluida con los números. Y gracias a que a nadie le gustaban los números, yo entré a periodismo económico, porque era una cosa como lo más difícil, que nadie quería, y entonces había una oportunidad de trabajo y comencé. Gisela, tú también eres docente, has sido periodista también por muchísimos años. ¿Cómo le dices a tus alumnos, oye, enamorémonos de los números, que son importantes? ¿Cómo lo logras? Pienso que a través de buenas lecturas. Una vez más, las letras se toman de la mano con los números y así uno puede ver que estos no son enemigos, que acá pueden jugar a nuestro favor. ¿Cómo uno pide un aumento de sueldo, por ejemplo? Si es que no sabe los porcentajes o no sabe, no ha estudiado el mercado más o menos para ver cómo están las situaciones actuales o de los compañeros. O las ganancias de la empresa para exigir ahí con argumentos de que me pueden aumentar el sueldo. Así es, pegarle una mirada al presupuesto, tal vez esté transparente. Yo suelo decir, aquí falta una cifrita. Me acuerdo de esa frase cuando eras editora, la recuerdo, la tengo aquí. El gatito. También que no era cuestión de ser jefe o no, era una relación más horizontal, porque de los reporteros siempre hay un aporte, no había una relación vertical, ¿no? Así es, además que como editora siempre salías a reportear, y Gisela en el camerino antes me decía que sigues reporteando, es decir que este oficio siempre va a demandar de un contacto permanente con la realidad, in situ. Justamente en el reportaje, en el ir al entrevistar y sentarse y analizar con un empresario, por ejemplo, así frente a frente, uno encuentra la riqueza para una historia, porque uno, además de los números, entonces puede contar con la parte humana del empresario, como comentábamos anteriormente. O lo contrario, ¿no? Porque a veces se cuentan solamente las historias, pero no se ofrece el contexto, el alcance, la cuantificación del hecho noticioso. Es decir, si acá hubo un accidente, es frecuente que en ese sitio se den accidentes. ¿Cuántos accidentes han ocurrido en el último mes, en los últimos 3 meses, en los últimos 6 meses? Eso es la cuantificación o el alcance del hecho noticioso, ¿no? Y en este nuevo escenario, tanto Marixa como Gisela, yo quisiera hablar un poco de la crisis. Hay una crisis inminente, no solo en los medios de Ecuador, sino estamos hablando a nivel global. ¿Qué pasa cuando en secciones importantes como la económica ya no hay un editor, sino que hay una persona que se encarga de 3 secciones al mismo tiempo? ¿Estoy descuidando un poco la calidad de los contenidos de esa sección económica en específica o estoy haciendo de 3 secciones una? ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que el tema de la crisis le afecta no solo a Ecuador, sino a todos los países de América Latina, a Europa y Estados Unidos también, y Norteamérica, ¿verdad?
Entonces hay que adaptarse a la crisis, o sea, hay que enfrentarla. Y yo creo que no está mal que se pueda crear un macroeditor o una macroeditora para 2 o 3 secciones. Lo importante es que ese macroeditor tenga el conocimiento y pueda desenvolverse en los 3 sectores que le han encomendado, sin tener que menoscabar a ninguno. Y menoscabar, ¿verdad?, la calidad también, que es lo que se puede evidenciar, que puede haber una menor calidad en los contenidos periodísticos. Claro que sí, pero eso viene por el lado de los espacios a veces. Está como que por el tema de la crisis se están disminuyendo los espacios en prensa impresa, los tiempos en la radio y en la televisión, pero tenemos la alternativa, decía Alina antes, tenemos YouTube, ¿verdad? Entonces ahí podríamos tenemos todos los medios de comunicación que antes tenían sus plataformas tradicionales, tienen ahora la posibilidad online de la internet, de la plataforma en internet, y podrían explayarse o mantener la profundidad, la rigurosidad en línea. Creo que la crisis afecta a todas las profesiones, a todas las industrias, y todas estas se han sumergido en la transformación digital. Por ahí hay un camino. Porque, por ejemplo, el periodismo económico puede dar paso al periodismo de datos, que se ayuda mucho de la tecnología. Entonces, es importante tener presente la reconversión profesional para poder estar siempre vigentes. Eso de la reconversión, ¿tú crees que lo hemos entendido nosotros en este espacio como el ecuatoriano? Me refiero a que había algunas revistas de corte económico, semanarios, pero cada vez hay menos. Tú fuiste editora de una importante revista de corte económico, tal vez el alcance es menor, había semanarios, me acuerdo que había uno que se llamaba El Financiero que cerró, que era semanal, que era bastante influyente. Hoy queda uno que es parte de un periódico. Antes Diario Hoy tenía una sección en color salmón, recuerdo tanto. Así es, pertenecía a esa también. Que tú fuiste jefa también ahí en esa sección. Entonces, ¿qué está ocurriendo con esos espacios? ¿Cuál es la reconversión? La reconversión son las redes sociales. La reconversión está en las páginas web. La reconversión está en lo online. La reconversión está en participar tal vez, como lo hizo, por ejemplo, el Diario del Universo, en colaborar con otros equipos periodísticos del exterior, como fue el caso Panama Papers, por ejemplo. Y entonces, en esos nuevos espacios que se van abriendo, allí es donde el periodista puede encontrar oportunidades para estar siempre vigente. Que todavía no se están aprovechando a plenitud. Todavía falta, los medios de comunicación ecuatorianos, falta aprovechar las posibilidades que tiene la plataforma de Internet. Y además con estos socios estratégicos, como el caso de Panama Papers, que era toda una corporación importante de periodistas de investigación que no tenía ningún costo. Y no solo de un solo medio, sino de varios medios. Hubo una alianza y en materia de investigación, bienvenido sea. Así es. Hablemos de la cuestión de la verificación o fact-checking. Al ser temas sensibles los económicos, si yo aumento un 0 o le quito 3, porque hay muchos ceros, la información varía considerablemente. ¿Qué tipo de fact-checking o fact-checkers deberíamos tener en una redacción para evitar esos errores? Porque muchos periódicos incluso antes tenían correctores de ortografía y estilo, más los verificadores, pero en este rato no queda ninguno. Creo que hay que entrenar muy bien el ojo y es un reto permanente de estar siempre pendiente, porque un error puede costar mucho, no solamente a la credibilidad del periodista, sino al medio en general. Y yo creo también, además de lo que dice Gisela, que está excelente, que la responsabilidad no tiene que ser delegada a otro, la responsabilidad es estar en uno mismo. Entonces uno debe preocuparse, el reportero, el periodista, de que su información esté tan bien que cuando llegue al editor o a quien hace las veces de un fact-checker, no va a tener que corregirle nada porque todo está perfecto. Marisa, ¿cuál es la técnica que tú aplicabas? Porque además de haber sido periodista económica, has sido editora y tenías también sobre tus hombros el trabajo de otros, es decir, la responsabilidad final al tener que corregir. ¿Cómo entrenabas ese ojo a lo que se refería Gisela para procurar que sea información de calidad y que no se escapen unos ceros? Bueno, ahí hay que leer con calma, la verdad. Leer con calma y varias veces. Entonces, cuando hay dudas, el editor no puede editar por sí mismo, no puede cambiar por sí mismo, tiene que compensar. ¿Qué quisiste decir aquí? Si te cambio así, te estoy tergiversando. Entonces, siempre es un diálogo, una conversación, ¿no? Por eso decía, es un trabajo, el periodismo es horizontal, es de diálogo entre profesionales, entre colegas, entre amigos, para hacer el mejor trabajo posible. ¿Cómo tener
calma y sosiego, particularmente en los periódicos, Oh, sí. cuando el cierre nos abruma, llega la hora de que hay que mandar la página. ¿Cómo puedo estar calmado y sosegado, Gisela? Eso es muy difícil. Yo por eso di un paso a las revistas. Cuando estaba en una revista quincenal como Vistazo, era como la oportunidad para hacer con calma. Y luego la revista América Economía era mensual. Y entonces había espacio para la creatividad, para poder entrevistar más fuentes. Pero el periodismo de diario, sin duda, que es un reto O sea, muy a grande. ese corre-corre no quieres volver, Gisela. No, sobre todo cuando ya nació mi hijo, ya la verdad es que di un paso al periodismo de revistas. De ley, siempre en el periodismo de diario, al final del día aparecen enfermedades. Pero, Marixa, particularmente tú, ¿cómo hacías para tener esa calma? Porque al haber Bueno, trabajado calmada no contigo, era, tan calmada no era, ¿no? A ver, ya nunca apúrate, te vi mándame, perder mándame, la calma, tenías mucho sosiego. mándame ya. ¿Cómo haces, cómo uno se entrena? Porque hay otras habilidades que debemos tener como periodistas, justamente en un momento tan crítico como es el deadline, como es el cierre. Yo creo que la paciencia se va desarrollando poco a poco, pero es difícil. En el día a día, en el trabajo, en un diario, es complicado tenerla, ¿no? Siempre tienes que estar presionando a los compañeros, a los reporteros, llamándolos por teléfono, averiguando dónde están, qué pasó, que por qué no me entregas la nota, ¿verdad? Entonces, si bien no es que vas a explotar y a gritarles, pero siempre estás pidiéndoles, siempre estás preguntando, apura, apura, apura. ¿Hay mucho espacio para el periodismo económico todavía en este país, Gisela? Yo creo que sí. Qué optimista. Soy optimista. Y Sí hay, siempre. Allen, sí hay. Pregunto solamente. La gente de adentro tiene que empezar a luchar por defender el periodismo económico. La gente de adentro ha dejado que el periodismo económico se vaya perdiendo. Tal vez poniendo las historias como en un primer plano, dándole más información, más cosas que la audiencia prefiera, conociendo al lector. Creo que el periodismo económico todavía tiene grandes espacios por llenar. Me quedo con esta última idea de las historias, también con lo que decían al inicio de este programa, de que el conocimiento es transversal, necesito conocimientos de música con el ritmo, de literatura para la historia y del dato, como ha dicho la profesora Marixa Carvajal. Gracias a Marixa, gracias a Gisela por hablar de la pasión de contar historias, no importa si son económicos, si son judiciales, pero es periodismo al fin. Seguimos con más aquí en ConTV. Y hemos llegado al final de ConTV, Comunicación en Televisión. Y recuerde que para nosotros todas sus sugerencias y comentarios son importantes. Por eso le rogamos que nos puedan escribir a contv.es@gmail.com. Recuerde que también puede seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Carrera de Comunicación UCSG y en Instagram Comunicación UCSG. Y no se pierda tampoco este mismo programa en UCSG Radio. Hasta la próxima.